Yo soy el villano malvado en una historia de redención, menos de 30 años. Sin embargo, ya he hecho prácticamente todas las maldades imaginables, y he creado innumerables enemigos. Pero, a diferencia de la historia original, no solo no acosé ni humillé al protagonista masculino ni a la protagonista femenina, sino que incluso me convertí en un pagafantas de la protagonista femenina, Lucía. Por eso, no solo trabajaba duro haciendo trabajos sucios para la familia Liu durante el día, sino que por la noche también trabajaba duro sirviendo a Lucía Liu, lo que nunca esperé. Sin embargo, fue que después de que el protagonista masculino, Makoto, regresara al país, Lucía de repente empezara a mantener distancia conmigo. Quizás sea verdad que los villanos tarde o temprano reciben su castigo. Hace una semana, me diagnosticaron una enfermedad terminal. Solo entonces apareció finalmente el sistema. Al principio pensé que podría salvarme la vida, ayudarme a aplastar a esos desgraciados y cambiar mi destino. Pero en lugar de eso, se aclaró la garganta y dijo, tienes que morir a manos de la protagonista femenina, para poder abandonar completamente este mundo. Me quedé sin palabras. Capítulo 1. Cuando el sistema finalmente me encontró, la historia ya estaba cerca de su final. Dijo, eres el villano malvado. Encendí un cigarrillo y me senté en el balcón, pensando, ni siquiera tengo 30 años, y aún así ya he hecho todas las cosas terribles imaginables, y tengo enemigos por todas partes. Exhalé lentamente una bocanada de humo, bajé la mirada y curvé ligeramente los labios. En cuanto al título de villano malvado, yo, Jorge, me lo merezco por completo. El sistema sonó un poco culpable cuando continuó. Aunque llegué tarde, por pura coincidencia, todavía lograste crear bastantes obstáculos entre Lucía y Makoto. Me quedé paralizado un momento, y luego solté una carcajada. Lucía, la protagonista femenina, Makoto, el protagonista masculino, y yo, el villano. Pero en lugar de acosar y humillar al protagonista masculino, me aferré desesperadamente a la protagonista femenina. El humo me irritó los ojos. Sacudí la ceniza del cigarrillo y pregunté, están a punto de casarse. ¿Para qué me necesitas todavía? Además, no me quedan muchos días. Quizás los villanos realmente reciben lo que merecen. Recibí el informe médico hace solo una semana. Una enfermedad terminal. Etapa final de la etapa final. Las palabras exactas del médico fueron que el tratamiento tendría muy poco sentido. El sistema guardó silencio un momento antes de decir, tu final estaba predeterminado desde hace mucho tiempo, pero solo muriendo a manos de Lucía podrás abandonar completamente este mundo. ¿Morir a manos de Lucía? Saboreé esas palabras y me reí hasta atragantarme. Mi voz se volvió ronca sin razón. No hay nada difícil en eso, dije. Lucía me odia a muerte. Capítulo 2. Desde pequeño me llamaban bastardo, porque no tenía padre, y además mi madre era muy hermosa. La gente decía todo tipo de cosas. Cada vez que lo oía, golpeaba a alguien. Que mi cara estuviera llena de moretones cada pocos días no era gran cosa. Lo difícil era que el salario de mi madre no alcanzaba para pagar los gastos médicos. Así que lloraba y me suplicaba, ten paciencia, aguanta un poco. Cuando logres entrar a la universidad fuera de aquí, todo mejorará. Entonces la escuché. Estudié con todas mis fuerzas y logré entrar en el mejor instituto de toda la provincia. El mundo de afuera realmente era diferente. Allí pude conocer a alguien como Lucía, radiante y deslumbrante, amable y bondadosa, como una luna pura y sagrada en el cielo. En mi cumpleaños número 17, pedí un deseo. Quería seguir avanzando. Avanzar hasta llegar a un lugar donde la luz de la luna pudiera alcanzarme. En menos de un año, entre ella y yo empezó a surgir poco a poco una especie de entendimiento tácito. Al menos, eso creía yo. Estaba a punto de cumplir la mayoría de edad. Y mi madre dijo que vendría a la capital de la provincia para celebrar mi cumpleaños conmigo. Después de colgar el teléfono, comencé a esperarlo con ilusión. Esperaba saber qué sabor tendría el pastel. Cuando llegó la medianoche, finalmente recibí su llamada, pero quien hablaba era un policía. Dijo que mi madre había sido atropellada por alguien que corría carreras ilegales. Murió en el acto. Mi cumpleaños número 18 lo pasé en la morgue. El pastel mezclado con sangre. Se parecía al rostro borroso de mi madre. Lo probé. Era muy amargo. Amargo en el corazón. Amargo en el estómago. No podía tragarlo de ninguna manera. Sentí una frialdad por toda la cara.
la mano que cubría mis ojos. Sin embargo, era muy cálida. Ella dijo: Jorge, yo pedí un deseo por ti. Pregunté, aturdido. ¿Cuál? Lucía suspiró suavemente y me abrazó por detrás. Dijo: Jorge, que dejes atrás el sufrimiento y encuentres la felicidad. Capítulo 3. Me reí hasta que las lágrimas salieron. Dejar atrás el sufrimiento y encontrar la felicidad. Es realmente difícil. La persona que atropelló a mi madre, curiosamente, era mi medio hermano por parte de padre. Resulta que sí tenía padre. Él me dijo: somos una familia. Tu hermano no lo hizo a propósito. Familia, mi hermano. Cada una de esas palabras hacía que quisiera reír. Martín vino a buscarme a la escuela conduciendo un coche nuevo. Señaló la matrícula que empezaba con 0 y se burló. Aunque dejemos de lado esta relación, ¿qué podrías hacerme? En efecto, no podía hacer nada. Solo podía soportar sus amenazas e insultos. La noche después de terminar el examen de acceso a la universidad, Martín apareció en la habitación que alquilaba. Me dio una patada y me tiró al suelo, insultándome. Maldito bastardo, ni siquiera te has hecho una prueba de ADN. Mi padre dice algo y tú te lo crees. Si eres inteligente, lárgate bien lejos. Miré el techo. Solo me pareció ridículo. Dije, ¿y qué puedo hacer si no lo creo? Lo vi enfurecerse. Lo vi destrozar la foto conmemorativa de mi madre. Lo vi inclinarse y agarrarme del cuello de la camisa. Entonces respiré profundamente. Él me dio un puñetazo en la cara. Yo le clavé un cuchillo en el corazón. Un timbre estridente sonaba sin parar. La puerta del apartamento alquilado se abrió. La sangre fétida, como una serpiente roja venenosa, trepó por todo mi cuerpo. Solté una risa y presioné ese trozo de carne sucia y muerta. Saqué la daga y volví a levantarla. Pero, por más que lo intenté, no pude asestar un segundo golpe. Lucía, la impecable Lucía, abrazó a alguien tan sucio como yo. Me llevó a su casa y me hizo bañarme. Se acurrucó a mi lado mientras escuchaba mi interminable parloteo. Le pregunté, ¿vendrás a visitarme a la prisión? Ella sonrió ligeramente y negó con la cabeza. Dijo que no. Luego añadió, Jorge, tienes que ir a la universidad conmigo. Lucía fue a suplicarle al viejo señor Liu para que me protegiera, pero el viejo Liu dijo que quería verme a solas. La conversación fue bastante agradable. Él salvó mi vida, y desde entonces, en secreto, me convertí en el cuchillo de Lucía. Capítulo 4. Al final, no logré ir a la universidad junto con Lucía. Los primeros 2 años los pasé en un entrenamiento cerrado. Los 2 años restantes, recorrí prácticamente todos los negocios turbios de la familia Liu. La noche en que nos reencontramos después de graduarnos, Lucía dijo que yo había cambiado. Jadeando, sonreí y le pregunté, ¿en qué he cambiado? Lucía no respondió, con las yemas de los dedos temblando ligeramente. Fue recorriendo lentamente, centímetro a centímetro, las cicatrices de mi cuerpo. Lágrimas ardientes caían una tras otra sobre mi hombro. A veces, realmente desearía ser una verdadera cuchilla. Así, mi madre, y ahora también Lucía, no derramarían lágrimas por haber sido heridas a causa de mí. Forcé una sonrisa, besé sus pestañas húmedas, y la consolé torpemente. No estés triste, Lucía, al menos. Jorge había logrado cumplir su deseo. Durante los 2 años siguientes, hicimos todo tipo de cosas íntimas. Otros 2 años después, la familia Liu obtuvo el control absoluto en la ciudad A, cuando Lucía Liu heredó el negocio familiar. Alguien bromeó preguntándole al viejo señor Liu, de dónde había sacado para Lucía a un perro rabioso tan leal. El viejo Liu simplemente sonrió y dijo, Lucía le hizo un favor. Y era cierto, solo recordando esa deuda una y otra vez, masticando ese recuerdo en mi mente, podía compensar la frialdad creciente de Lucía. Capítulo 5. No recuerdo exactamente desde qué día Lucía empezó a distanciarse de mí. Solo más tarde me di cuenta de que probablemente tenía que ver con su amigo de la infancia que había regresado del extranjero después de terminar sus estudios. La asistente Alicia me recordó que eso se llamaba crush. Oh, así que mi crush también tenía un crush. ¿Y yo entonces? Pregunté, sujetándole los hombros. Ella me miró y preguntó con una expresión distante, ¿qué relación hay entre tú y yo? ¿Relación? Masticaba esas palabras en mi mente. Poco a poco empecé a reír, hasta que me dolió el pecho. Claro,
de cara al público. Yo era su asistente. En privado, nunca habíamos definido nuestra relación. Sonreí con amargura. Negué con la cabeza y dije con dificultad: si tengo que decirlo, como mucho soy una herramienta. No. Lucía frunció el ceño, pero no respondió. Le sujeté la muñeca, la besé a la fuerza y, apretando los dientes, dije: Lucía, soy alguien que siempre paga cada ofensa. No voy a dejar esto así. En los días siguientes, Lucía dejó de verme. No importa, yo arruinaría cada encuentro entre ella y Makoto. La forma en que Lucía me miraba cambió poco a poco, de frialdad a disgusto. Un día Makoto fue secuestrado, y ella fue a pagar el rescate, pero el verdadero objetivo de los secuestradores era Lucía. Cuando el arma apuntó hacia ella, instintivamente me lancé para cubrirla. En el instante en que caí al suelo abrazándola, los secuestradores dispararon una segunda vez. La bala alcanzó mi pierna derecha. Cuando el peligro terminó, la mano con la que Lucía sostenía mi cabeza aún temblaba, hasta que alguien gritó su nombre. Lucía volvió en sí al instante y me empujó. Corrió apresuradamente a ayudar a esa persona a levantarse. Cuando Lucía pasó junto a mí del brazo de Makoto, yo todavía seguía tirado en el suelo, sin moverme. Por un momento ni siquiera pude distinguir qué parte me dolía más. Mirando esa espalda que se alejaba, grité caprichosamente: Lucía, si no vuelves a buscarme, no me iré. Era la primera vez que amenazaba a Lucía, y no tenía mucha seguridad. Las últimas palabras salieron temblorosas. Lucía lo escuchó. Sus pasos se detuvieron por un instante, pero no se volvió. Retiré la mirada, cerré los ojos, y sonreí con burla hacia mí mismo. Capítulo 6. Aún así fui al hospital, solo que fui un poco tarde. Casi tuvieron que amputarme la pierna. Después de salir del hospital, ordené que secuestraran a Makoto. Finalmente Lucía accedió a verme. Tiré la muleta. Cada paso que daba hacia ella me atravesaba el corazón de dolor. Lucía miró mis labios pálidos, y no rechazó mi abrazo. Así, sin ninguna defensa, cayó directamente en mis brazos. Encerré a Lucía. La obligué a mirarme en todo momento. La obligué a aislarse del mundo, a olvidar a Makoto. Intenté desgarrar su apariencia fría y distante, y verter todo mi dolor en ese corazón que una vez latió pegado al mío. Le pregunté: ¿quién soy yo? Jorge. Sonreí con tristeza y mordí sus labios. Mordí hasta que salió sangre, hasta que brotaron lágrimas. Volví a preguntar: ¿entonces, sigues siendo Lucía? Una y otra vez, la forma en que Lucía me miraba cambió de ira a tristeza. Ella dijo: Jorge, has cambiado. Le sujeté la barbilla y, con una risa ronca, dije: ¿en qué he cambiado? Lucía apretó los labios y no respondió, pero yo insistí en abrirlos. Ira, odio, lo que fuera. No me gustaba la indiferencia. Por un instante, pareció aparecer una emoción diferente en sus ojos, pero desapareció en un parpadeo. Lucía respiraba con dificultad. Su pecho subía y bajaba violentamente. Al segundo siguiente, de pronto se dio la vuelta y tomó el control. Su cintura se movía con frenesí, como si estuviera denunciando un odio desbordado. Al final, me miró con desprecio y dijo fríamente: ¿estás satisfecho ahora? Con el rostro pálido, curvé lentamente los labios y la aparté de un empujón. Cuando entró al baño para ducharse, incliné la cabeza y escupí una gran bocanada de sangre. Me limpié la boca y volví a tumbarme. Sentía como si mi pecho estuviera vacío. ¿Satisfecho? Parece que tampoco. Pero si no lo estoy, ¿qué puedo hacer? Levanté la mano y cubrí la luz deslumbrante. La vida de Jorge está llegando a su final. Capítulo 7. Repasar toda mi vida como villano malvado. Solo tomó el tiempo de fumar 3 cigarrillos. Jugueteaba con el encendedor, cuando de repente recordé aquella mirada fugaz de Lucía y pregunté: dime. ¿Lucía se enamoró de Makoto porque la trama la obligaba, o fue su propia elección? El sistema guardó silencio durante 2 segundos antes de responder. No importa, sin importar lo que pase entre Lucía y Makoto, tú y Lucía nunca podrían tener un buen final. Desde el principio, ella nunca debió salvarte. Curvé los labios y asentí lentamente. Sí, tiene sentido. El sistema continuó. Originalmente tú y los protagonistas estaban destinados a ser enemigos mortales, pero como ella te salvó, cargaste con una deuda de causalidad. Si mueres de forma natural, cuando Lucía muera de vieja y el mundo se reinicie,
volverás a ser arrastrado aquí para participar otra vez en su destino. Por eso debes morir a manos de ella, para poder separarte completamente de este mundo. Tras una pausa, el sistema añadió, aunque, claro, al final la elección es tuya. Esa última aclaración me hizo reír. Pregunté, ¿qué crees que elegiré? El sistema guardó silencio. Aún quería reír. Pero de repente mi estómago se retorció con un dolor violento. Me encogí en la silla durante un momento, y extendí la mano para alcanzar la caja de cigarrillos sobre la mesa. Al segundo siguiente, el encendedor en mi mano fue confiscado. Se escuchó una voz femenina. No comes. No tomas la medicina y encima fumas todo el día. ¿Cómo esperas mejorar así? Giré lentamente la cabeza. Vi a Alicia con una expresión como si estuviera a punto de llorar de rabia. No, en realidad ya estaba llorando, y se secaba las lágrimas con la manga. Suspiré con impotencia. Me apoyé en el reposabrazos para levantarme, y le pasé 2 pañuelos. Pregunté, ¿ya hiciste todo lo que te pedí? Alicia se sonó la nariz y respondió con voz nasal. Sí, según tus instrucciones, todo el trabajo ya fue transferido, pero tu carta de renuncia, la señorita Liu. Lucía, no la aprueba. Levanté una ceja. ¿La razón? En la carta solo había escrito una frase. Quiero salir a viajar un poco. Alicia frunció el ceño y dijo. Lucía dijo que puede darte un puesto nominal, con el mismo salario, para que viajes sin problemas. Asentí pensativo, y extendí la mano hacia ella. Devuélveme el encendedor. Alicia inmediatamente escondió las manos detrás de la espalda y me miró con enojo. Solté una risa suave. Volví a sentarme en la silla, con un cigarrillo entre los dedos, inclinando ligeramente la cabeza mientras la miraba. La chica se resistió un rato, pero al final, quizá porque todavía me temía, me entregó el encendedor de mala gana. Cerré la mano sobre él, con un movimiento de muñeca. El cigarrillo desapareció de mi boca, en un abrir y cerrar de ojos. La caja de cigarrillos de la mesa también desapareció. Alicia salió corriendo después de arrebatarlos. Antes de irse gritó, te dejé comida, acuérdate de comer. No pude evitar reír con fastidio, no tenía fuerzas para gritarle. Así que la llamé por teléfono. Ella respondió, ¿qué? La interrumpí, ayúdame a llevarle un mensaje a Lucía. Oh, ¿qué debo decir? Bajé la cabeza, y acaricié el grabado del encendedor. Dije, dile que, por favor, venga personalmente, a entregarme la notificación de mi traslado, a mi casa. Capítulo 8. Esperé 3 días. Lucía finalmente tocó el timbre de mi casa. La recibí y la invité a entrar. Mientras le servía té, charlé con tono casual. ¿Cómo van los preparativos de la boda? ¿Necesitas que te ayude? Lucía frunció el ceño mientras me miraba, como si no me reconociera. Solté una pequeña risa y le pasé una taza de té. ¿Quieres probar? Es una reserva especial que elegí. Lucía ni siquiera la miró. En sus ojos pasó un destello de irritación. Dijo, has adelgazado mucho. Levanté una ceja, tomé un sorbo de té y la provoqué a propósito. Sí, te extraño tanto que ni como ni duermo, tal como esperaba. El ceño fruncido de Lucía se relajó de inmediato, pero su expresión volvió a ser fría. Dejó el sobre de documentos sobre la mesa, y se giró para irse. Dije, espera. Me levanté y extendí la mano para detenerla. Lucía levantó el brazo y me apartó de un golpe, pero ahora solo tengo una pierna sana. Así que no pude resistir ese empujón. Di 2 pasos tambaleándome y caí al suelo. El ruido fue bastante fuerte. Lucía se volvió, puso los ojos en blanco y dijo, no creerás que todavía voy a caer en tus trucos, ¿verdad? Me quedé un momento en silencio, y luego solté una risa muda. Ni siquiera me molesté en levantarme. Sentado en el suelo también estaba bien. Hablé lentamente. ¿Me odias? Lucía no respondió. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Con un golpe sordo, una pistola cayó a sus pies. Dije, si me odias, te doy una oportunidad ahora. Dispárame y mátame de una vez. Después de 2 segundos, se giró y me miró desde arriba. En sus ojos solo había frialdad, como si estuviera mirando a un loco. Sonreí y continué. Si no me odias, entonces hazme un favor. Estoy enfermo. El dolor es tan fuerte que quiero morir. En consideración a que he sido tu herramienta durante tantos años, ¿podrías darme una muerte rápida? Cuando terminé de hablar, Lucía se agachó, recogió la pistola y me miró con frialdad. Dijo,
Si estás enfermo, ve a tratarte. Con otro golpe seco, arrojó la pistola sobre la mesa. Luego añadió, ¿quieres que llame a un médico por ti? Después de un momento de silencio, curvé ligeramente los labios y agité la mano. Ya estoy en tratamiento. Lárgate. Capítulo 9. Con un ligero clic, la puerta se cerró. Yo seguía sentado en el suelo. Al final de mi vista estaba el lugar donde Lucía había estado de pie. Poco a poco fue siendo devorado por la oscuridad. Había anochecido. Un día más de vida. Me tumbé boca arriba en el suelo y extendí lentamente la mano. Por un momento, pareció que tocaba a la Lucía de mis 18 años. Dije, dime, ¿por qué me salvó aquel día? No lo sé. Tal vez le pareciste digno de lástima, respondió el sistema tras una pausa. Bueno, en ese momento realmente dabas pena. Parpadeé lentamente y dije con resignación, entonces, ¿hoy no me mató porque también le doy pena? El sistema guardó silencio durante mucho tiempo antes de decir, creo que en realidad no te odia, simplemente ya no te ama, así que no haría algo que te quite la vida. Suspiré y cerré los ojos con cansancio. Entonces dime, ¿qué tengo que hacer para liberarme completamente? Después de esperar mucho tiempo, el sistema respondió, hay otra forma. ¿Cuál? Terminarlo como empezó. Si en aquel entonces ella te hubiera dejado morir, nunca habrían ocurrido todas las cosas que pasaron después entre ustedes. Así que, si te suicidas delante de ella, y ella te deja morir sin salvarte, la cadena de causalidad retrocederá al principio. Y ya no le deberás nada. Abrí los ojos, algo dudoso. ¿Y si vuelve a salvarme? El sistema guardó silencio un momento. Luego dijo, entonces apuesta una vez. Capítulo 10. Lucía me consiguió un puesto como director honorario. La verdad, es un trabajo muy relajado. Puedo quedarme tirado en casa y aún así ganar millones al año, pero no puedo quedarme acostado. Todos los días tengo que sacar a pasear a Chaqueta. Aclaro algo, no estoy loco. Chaqueta es un labrador de más de 50 kilos. Lo recogí después de la primera vez que hice un trabajo sucio para la familia Liu. La razón fue simple, me mordió el pantalón. En ese momento tenía las manos llenas de sangre y no podía cargarlo. Así que me quité la chaqueta de cuero que llevaba puesta y lo envolví con ella. Después de llegar a casa, siempre iba a arrastrar aquella chaqueta de cuero para usarla como cama. Eso me hizo reír. Así que simplemente lo llamé Chaqueta. En un abrir y cerrar de ojos han pasado casi 8 años. Chaqueta también ha entrado en su vejez. A principios de año, cuando celebré su cumpleaños, le susurré al oído, esfuérzate un poco más. Chaqueta, quédate conmigo un poco más de tiempo. Ahora parece que seré yo quien rompa esa promesa. Cuando todavía trabajaba para la familia Liu, a veces pensaba que si algún día desaparecía de repente, ¿a quién debería confiarle a Chaqueta? Recuerdo que me respondió Lucía en aquel entonces, mientras mezclaba la comida del perro. Refunfuñó con enfado. ¿Por qué no piensas en qué haría yo? Esa noche, después de una pasión intensa, Lucía descansaba sobre mi brazo, junto a mi oído, como si fuera una promesa, como si fuera un juramento. Ella dijo, si algún día desapareces de repente, buscaré un buen hogar para Chaqueta, y luego iré a buscarte. Ahora que lo recuerdo, todo lo que pasó ayer parece un sueño. Capítulo 11. Los analgésicos ya no me hacen efecto. Antes de que deje de poder mantener siquiera una apariencia humana, debo apresurarme a redactar mi testamento. También ya decidí a quién dejarle a Chaqueta. Alicia es una chica con un corazón realmente bondadoso. Entonces dejaré que Chaqueta vaya con ella, junto con mi herencia. Estoy seguro de que lo cuidará tan bien, que olvidará hasta quién era su dueño. Hay otra cosa. Ahora Lucía me evita como si fuera una plaga. Tengo que pensar bien en una excusa, para pedirle que venga a verme una vez. Lo mejor sería poder sentarnos y hablar tranquilamente una última vez. Pensé y pensé, pero no encontré ninguna razón adecuada. Justo cuando estaba preocupado por eso, Alicia llegó corriendo a mi casa con entusiasmo. Dijo, jefe, pasado mañana es tu cumpleaños. Otros años no lo celebrabas, pero este año tenemos que hacerlo. Tenemos que comer fideos de longevidad. Así el próximo año todo irá bien. Mientras hablaba, su voz se hizo cada vez más baja. Sus ojos también se enrojecieron. Después de escucharla, sonreí con impotencia y dije, este año sí lo voy a celebrar,
pero ya tengo planes. El año que viene lo celebraremos juntos. Las lágrimas que Alicia había estado conteniendo finalmente cayeron. Ella dijo, lo dijiste tú, jefe, el año que viene, yo celebraré tu cumpleaños. Para mí, el próximo año es algo inalcanzable. Alicia lo sabe perfectamente, pero aún así quiere obtener una promesa. Sonreí y asentí. Le tendí un pañuelo y dije, de acuerdo, el próximo año lo celebrarás tú. Después de que Alicia se fue, saqué mi teléfono. Mi dedo permaneció suspendido durante mucho tiempo, sobre ese número fijado en la parte superior. Dentro de 2 días. 27 de marzo. Es mi cumpleaños. También es el aniversario de la muerte de mi madre. La única persona que todavía sabe eso es Lucía. Durante los 4 años que estuvo en la universidad, yo no celebraba mi cumpleaños. Después, cuando vivimos juntos, tampoco lo celebraba, pero Lucía siempre lo recordaba. Cuando llegaba ese día, antes de que yo despertara, tomaba 2 huevos cocidos y los hacía rodar lentamente desde mi frente hasta mis pies, mientras murmuraba, que las enfermedades se alejen rodando, que la buena suerte venga rodando. Después de hacerlo 2 veces, me daba un beso travieso y decía, listo, la buena suerte queda sellada. Jorge tiene que seguir creciendo bien. Nunca decía feliz cumpleaños, pero cada palabra que pronunciaba estaba llena de deseos. Más tarde, ella se mudó, y yo volví a ser como antes. Cada 27 de marzo, iba al cementerio a pasar el día con mi madre. Ahora, llega el último 27 de marzo de mi vida. Quiero quedarme en casa y pasarlo con un poco de calidez. Mi pulgar finalmente presionó la pantalla, mientras esperaba a que contestara. Me aclaré la garganta. Después de 7 u 8 tonos, se escuchó una voz femenina distante. Lucía preguntó, ¿qué pasa? Me quedé en silencio un momento, y respondí con cortesía, ¿tienes tiempo ahora? Del otro lado del teléfono no hubo respuesta. Era evidente que Lucía no quería hablar conmigo, quizá incluso le molestaba escuchar mi voz. Solté una pequeña risa, y continué hablando por mi cuenta. Pasado mañana es mi cumpleaños. ¿Quieres cenar conmigo? Lucía seguía sin hablar. Suspiré, y dije con sinceridad, te lo prometo, después de esta comida. De ahora en adelante trabajaré obedientemente para la familia Liu. ¿Está bien? Después de un momento, Lucía finalmente habló. Cúrate primero. Me quedé atónito, y no pude evitar reír. Entonces la escuché preguntar, ¿a qué hora? Dejé de reír y dije, cuando salgas del trabajo. ¿Está bien? Capítulo 12. El día de mi cumpleaños. Quise arreglarme un poco. El traje ya no me queda bien. Después de elegir durante mucho tiempo, escogí una sudadera con capucha gris y unos pantalones deportivos del mismo tono. El corte es holgado, así que no me hace parecer un esqueleto. Mientras me arreglaba el cabello frente al espejo, de repente me di cuenta de que la ropa que llevaba hoy se parecía un poco a la que llevaba la primera vez que tomé la iniciativa de saludar a Lucía, pero al mirarlo con más atención, sentí que en realidad no se parecía en nada. El Jorge de aquel entonces, al menos tenía los ojos brillantes. El Jorge de ahora es como una fotografía descolorida. Da igual, no tengo ganas de cambiarme. Además, es cómoda. Le preparé una comida a Chaqueta. Después de verlo terminar de comer, le llené una mochila con bocadillos y lo llevé a casa de Alicia. En cuanto Alicia me vio, dijo inmediatamente, jefe, hoy estás muy guapo. Resoplé y dije, ¿qué pasa? ¿Antes no lo estaba? Ella negó con la cabeza de inmediato. Apretó los labios, y la sonrisa en sus ojos tembló junto con las lágrimas. Dijo, hoy estás especialmente guapo. Pareces un estudiante universitario, lleno de energía. No pude evitar reír. Le revolví el cabello y dije, ¿no has olvidado decirme algo? Alicia se limpió los ojos rápidamente. Dio un paso adelante, y me abrazó. Dijo, feliz cumpleaños. Le di una ligera palmada en la espalda con una mano. Gracias. Después de salir de la casa de Alicia, fui al cementerio a ver a mi madre. Sentí que apenas habíamos hablado un par de palabras. Pero cuando me di cuenta ya era por la tarde. Era hora de volver a casa. Había prometido invitar a Lucía a cenar. Así que tenía que preparar al menos un par de platos decentes. Costillas estofadas, pimientos verdes rellenos de carne, sopa de tomate con camarones,
Todos eran platos que Lucía solía cocinar. A mí me gustaban esos 3. Así que ella los preparaba a menudo, como los hacía muchas veces. Yo también los comía muchas veces. Por eso ahora, puedo imitarlos más o menos. A las 6:20, terminé de preparar 2 platos y una sopa. El pastel que había pedido también llegó. Serví 2 copas de vino tinto, y me senté en la mesa a esperar. El segundero dio vueltas, una y otra vez. 7:15. Finalmente, sonó el timbre. Lucía llevaba un vestido de gala de alta costura y un collar exquisito. Probablemente acababa de venir directamente de algún banquete. No fui a recibirla. Estaba ocupado recalentando los platos. Cuando la comida volvió a la mesa, Lucía se sentó frente a mí. No pude evitar soltar una risa muda. Tomé el juego de platos y la copa que estaban a mi lado, y los moví hacia su lado de la mesa. Dije, empieza a comer. Comparado con lo que tú cocinas es un poco peor, pero el sabor tampoco está mal. Lucía miró los platos sobre la mesa y dijo con indiferencia, ya comí. La mano con la que sostenía los palillos se detuvo. Levanté la cabeza y bromeé, ¿seguro que no quieres comer? Si algún día quieres volver a probar mi cocina, puede que ya no tengas oportunidad. Lucía se sentó erguida sin moverse. Dijo, no hace falta. Levanté ligeramente las cejas y también dejé los palillos. Tomé la copa de vino y sonreí. ¿No vas a desearme feliz cumpleaños? Lucía me miró y dijo sin expresión, feliz cumpleaños. Negué con la cabeza. Con esa cara, parecía que alguien le estuviera poniendo un cuchillo en el cuello. Al verla levantar la copa, hablé con pereza. Le puse algo. Lucía se detuvo y levantó los ojos con frialdad. Dejé la copa y me recliné hacia atrás, inclinando ligeramente la cabeza mientras curvaba los labios. Lo siento, me equivoqué. Golpeé ligeramente la pared de la copa con los dedos. El que tiene algo, es el mío. La expresión de Lucía no cambió, pero aún así volvió a dejar la copa sobre la mesa. Nos miramos en silencio por un momento. Tomé la copa que tenía a mi lado, y di un pequeño sorbo. En mi mente resonaba aquella frase, ¿y si vuelve a salvarme? Pregunté, Lucía, si te dijera que puse veneno en mi copa, ¿me salvarías? Lucía simplemente me miró con calma. Su expresión era indiferente, como la de un espectador perfecto. Solté una risa amarga. Antes, todo lo que decía, tú lo creías. Ella inclinó ligeramente la cabeza y apartó un mechón de cabello detrás de la oreja. Dijo con ligereza, sí confié en ti. Levanté la vista, y justo vi un destello de impaciencia pasar por sus ojos. De repente lo entendí. Aquella vez que fingí estar herido por una bala y me desplomé en sus brazos. Todavía lo recordaba. Apoyé la barbilla en una mano, y no pude evitar reír hasta que mis hombros temblaron. Dije, qué rencorosa eres, Lucía. Solo una vez y ya me condenaste a muerte. Cuando terminé de reír, me levanté con la copa en la mano y dije con toda seriedad, esta copa de vino, tómala como mi disculpa, ¿está bien? Lucía no respondió. Entonces me incliné ligeramente, y choqué suavemente mi copa contra la suya con elegancia. Luego, bajo su mirada, levanté la cabeza y bebí todo el vino de un trago. En el momento en que dejé la copa, en mi mente sonó un aviso de cuenta regresiva. Me senté de nuevo con pereza en la silla. La mirada de Lucía cayó sobre la copa vacía. De repente dijo, en el futuro, no vuelvas a mentirme. Levanté la vista hacia ella, en silencio. Tragué la amargura que se me atoraba en la garganta. Con una sonrisa sincera en los labios dije, te lo prometo, a partir de ahora, nunca volveré a mentirte. Tras un momento de silencio, Lucía apartó la mirada. Su tono se volvió un poco más suave. ¿Cortamos el pastel? Asentí, claro. Capítulo 13. Lucía estaba quitando el envoltorio del pastel. Sus movimientos eran ordenados y elegantes, agradables de contemplar. Dije, Lucía, después de hoy cumpliré 28. La mano de Lucía, que estaba abriendo la caja de las velas, se detuvo. Dijo, lo sé. ¿Cuántas velas quieres poner? Sonreí un poco tarde y dije, una es suficiente, solo voy a pedir un deseo. Pensándolo bien, es bastante ridículo. Ese deseo que pedí en mi cumpleaños número 18, nunca lo he podido olvidar. Así que, en mi último cumpleaños, decidí devolvérselo. La vela se encendió. El rostro brillante de Lucía se mezcló con la luz de la vela. Poco a poco se volvió cálido. Poco a poco se volvió borroso. Cerré los ojos y pedí un deseo.
Que Lucía sea feliz el resto de su vida. La vela se apagó. Y Jorge, ya no le debía nada a Lucía. Sonreí con alivio, cuando levanté la mirada. Me encontré con los ojos ligeramente atónitos de Lucía, pero al segundo siguiente, el sonido repentino del teléfono la devolvió a la realidad. Lucía contestó rápidamente, por su tono. La persona al otro lado debía ser Makoto. Cuando colgó, Lucía se levantó. Pregunté, ¿no vas a probar el pastel? Lucía negó con la cabeza, y caminó hacia la puerta. La seguí lentamente, y me detuve a 2 pasos de ella. ¿Cómo debería despedirme? Lucía se colgó el bolso al hombro, y como si lo hubiera sentido. Se volvió. Sonreí, y levanté ligeramente los brazos, probando. ¿Qué tal? Otro abrazo. Lucía me miró. Después de unos segundos, decidió darse la vuelta. Miré su espalda, y lentamente bajé los brazos. Era lo esperado, así que no me sentí decepcionado. Solo, un poco arrepentido. Lucía, la llamé por última vez. Después de 2 segundos de silencio, dije suavemente, a tu boda, no iré. Los pasos de Lucía se detuvieron un instante. Resopló con frialdad y dijo, como quieras. Capítulo 14. Después de cerrar la puerta, Lucía, en cambio, no pudo seguir caminando. Pensó en la sonrisa que Jorge había mostrado, cuando abrió los brazos antes de que ella se diera la vuelta. ¿Qué significaba? Había sido una sonrisa muy esforzada, con un toque de cansancio, pero estaba segura de que no había ni un rastro de intento de retenerla. Tal vez realmente era como él había dicho. Después de esa cena, volverían a tener una relación normal. Lucía inclinó ligeramente la cabeza y dio un paso. Luego volvió a detenerse. En su mente apareció otra vez aquella sonrisa. En el momento en que ella se dio la vuelta, esa sonrisa parecía un puñado de cenizas después de arder, fría, que se dispersaría con un simple soplo de viento. Después de pensar 2 segundos, Lucía se dio la vuelta y caminó de regreso. No debería haber sido tacaña con un abrazo. Pensó con un leve arrepentimiento. Sus dedos acababan de tocar el botón del timbre. El teléfono en su bolso sonó. Una irritación inexplicable surgió en el corazón de Lucía, pero cuando vio quién llamaba, pareció que todas sus emociones se vaciaban en un instante. No sabía desde cuándo. Sentía que era como una máquina programada. Cada vez que aparecía el nombre Makoto, el programa se activaba, y en ese momento, debía hacer lo correcto. Capítulo 15. Bajar en el ascensor. Subir al coche. Abrocharse el cinturón de seguridad. Cada paso era correcto, pero Lucía seguía intranquila. Volvió a pensar. Quizá debería haberse quedado a comer el pastel con Jorge. No, tampoco era eso. Entonces, ¿qué estaba mal? La velocidad marcada en el tablero del coche seguía aumentando. Lucía no se daba cuenta. Los recuerdos de hacía una hora aparecían en su mente como un video entrecortado. Fotograma por fotograma, confusos, mezclados, fragmentados. Jorge solo pidió un deseo de cumpleaños. Eso no tenía nada de extraño. Jorge sonrió muchas veces esa noche. Normalmente era serio, pero a menudo le sonreía a ella. Eso tampoco era extraño. Jorge le pidió que probara su cocina, y ella no lo hizo. Eso no estuvo bien. Jorge había colocado sus platos y cubiertos uno junto al otro, y ella tampoco debería haberse sentado enfrente. Pero cuando Jorge le pidió que le deseara feliz cumpleaños, ella lo hizo. No, no debería haberlo hecho. Jorge nunca celebraba su cumpleaños. Las escenas saltaron rápidamente. ¿Y qué más? La primera vez que Jorge levantó la copa hacia ella, ella no bebió. La segunda vez que chocó la copa con ella, tampoco bebió. Jorge seguía sonriendo. Seguía hablando. Él dijo, antes, todo lo que decía, tú lo creías. ¿Qué más dijo? De repente Lucía salió de sus recuerdos. Respiraba con dificultad, y giró el volante. Una luz intensa, brillante como el día, irrumpió de repente en su campo de visión, en el instante en que el chirrido agudo de los frenos atravesó sus oídos. La luz se apagó de golpe, en un abrir y cerrar de ojos. Todo volvió a la calma. Los alrededores se hundieron en una oscuridad infinita. Solo en el horizonte, colgaba una luna blanca y desolada. La luz de la luna se filtró por la ventana. Jorge dormía en paz. Jorge, de 27 años, mirando aquella misma luna blanca, que había visto cuando tenía 17, y lentamente, cerró los ojos.
Capítulo 16. No sé cuánto tiempo pasó. Mi espíritu comenzó a separarse lentamente. Podía ver mi cuerpo dormido, pero no podía alejarme completamente. ¿Por qué está pasando esto? Pregunté al pequeño grupo de luz frente a mí. El sistema guardó silencio un momento y respondió: Lucía volvió para salvarte. ¿Qué? Dijo, pero en el camino de regreso, tuvo un pequeño accidente. Fruncí el ceño. ¿Está en peligro de muerte? El grupo de luz se balanceó. Ella es la protagonista femenina, a menos que quiera quitarse la vida. Según el diseño de la historia vivirá una larga vida con el protagonista masculino. Pero, hablando de eso, debido a esa vacilación suya, se ha retrasado la velocidad de tu reencarnación. Solté una risa muda, tras un momento de silencio. La esfera de luz tocó suavemente la punta de mi nariz. Jorge, hay algo que nunca te dije. ¿Qué? Antes me preguntaste si Lucía se enamoró de Makoto por control de la trama o por su propia elección. Ahora puedo decírtelo. Lucía en realidad no ama a Makoto. Solo estaba haciendo lo que se suponía que debía hacer. Pero tú y ella, sigue siendo lo mismo, ninguno de los dos está equivocado. El error fue haber nacido en el mundo equivocado, destinados desde el principio a ser personajes opuestos. Bajé la cabeza y escuché en silencio. Lucía es la protagonista femenina, disfruta de más privilegios, pero también está sujeta a más restricciones. Tú eres la elección de su libre voluntad. Cuando descubrió que ya no podía acercarse a ti, mató una parte de sí misma. No puede seguir contigo, ni puede enamorarse de otra persona, pero bajo el control de la historia. Seguirá atada a Makoto. Curvé ligeramente los labios y pregunté: entonces, según la trama, ella y Makoto serán felices, ¿verdad? El sistema dudó. Dijo: ahora ya no estoy seguro. El hecho de que regresara para salvarte fue una elección instintiva que rompió el control de la historia. Cuando despierte, seguramente sentirá arrepentimiento. Pero cuánto tiempo estará triste, es difícil de decir. Después de un momento de silencio pregunté: entonces, ¿y si borramos completamente mi existencia? El sistema dijo: ¿quieres decir, borrar de la mente de Lucía todos los recuerdos sobre ti? Sí. El sistema guardó silencio. Luego dijo: borrar una parte de la historia ya creada consumirá mucha energía extra. Para ser honesto, he acumulado algo de energía, pero originalmente pensaba usarla para enviarte a un mundo donde pudieras vivir bien. Hizo una pausa y continuó: depende de ti. Esa energía solo alcanza para una cosa: o borrar todos los rastros de tu existencia, o enviarte a reencarnar en un buen lugar. No dudé. Bórralo. La esfera de luz tembló un poco y dio 2 vueltas alrededor de mí. Debo decirte algo primero. Si no me dejas enviarte, tu espíritu entrará en el grupo de reencarnación aleatoria. Eso significa que todavía existe la posibilidad de que vuelvas a este mismo mundo. Sonreí. Creo que la probabilidad es baja. Ya no le debo nada, ¿verdad? La esfera de luz tocó suavemente mi rostro. ¿Y si pasa? Vivir todo de nuevo sería muy doloroso. Me encogí de hombros y sonreí con indiferencia. Entonces, apostaré una vez más. Capítulo 17. Perspectiva de Lucía. Cuando desperté en el hospital, había olvidado muchas cosas. Olvidé por qué había tenido el accidente de coche. También olvidé que ya tenía un prometido. Se llama Makoto. Es mi amigo de la infancia. Solo recuerdo que se fue al extranjero a estudiar. Pero mis familiares y amigos me dijeron que nuestra boda estaba a punto de celebrarse. Makoto despidió a las personas que habían venido a visitarme. Caminó hacia la mesa y dejó las flores. Miré su espalda, pensé un momento, y decidí ser sincera. Dije: Makoto, en mis recuerdos, nosotros seguimos siendo solo amigos. Él se dio la vuelta, frunciendo el ceño. Lucía, nuestras invitaciones de boda ya fueron enviadas. Guardé silencio. Se acercó a mí y se sentó junto a la cama. Con voz suave dijo: pero no importa si no lo recuerdas. Después de casarnos, podemos recuperar los recuerdos poco a poco. Fruncí ligeramente el ceño. ¿No te importa? Sonrió suavemente. No me importa. Está bien. La boda se celebró según lo previsto. Vinieron muchas personas. Una felicitación tras otra. Aún así no pudo eliminar la sensación de irrealidad en mi corazón. Makoto y yo subimos juntos al escenario. El maestro de ceremonias contaba, de forma breve y elegante, la historia de nuestro amor. Yo escuchaba, y también sonreía, pero en el momento de intercambiar los anillos,
Dudé. Involuntariamente miré hacia el público. El salón del banquete se fue quedando en silencio. En un rincón, apareció de repente un hombre cojo, en el instante en que nuestras miradas se cruzaron. Él escapó. Capítulo 18. Me quedé mirando su espalda mientras se alejaba. El maestro de ceremonias seguía hablando para aliviar la situación. Makoto también me urgía en voz baja, pero en mi mente, solo estaba aquel hombre al que acababa de ver. El rincón ya estaba vacío. La ansiedad que nació en mi corazón se enredó alrededor de todo mi cuerpo como una enredadera. No podía seguir dudando. Tomé el micrófono y dije una breve disculpa. Luego levanté el vestido y corrí en la dirección en la que ese hombre había huido. Su pierna derecha no funcionaba bien. No debería poder caminar rápido, sin prestar atención a las personas que intentaban detenerme. Corrí fuera del salón del banquete. En la esquina del pasillo apareció esa figura delgada. Estaba a punto de desaparecer detrás de una gruesa pared. Grité con urgencia: «Señor, espere». Él se detuvo por un instante. Aceleré el paso, antes de que aquel borde de su ropa desapareciera. Me planté frente a él. Ajusté mi respiración. Sentí una alegría como si hubiera recuperado algo perdido. Menos mal. Sonreí con torpeza. Casi te pierdo. Capítulo 19. No parecía sorprendido de verme. Levantó ligeramente las cejas y sonrió con calma. ¿Necesitas algo de mí?, dije. Sí, yo quería. Mi mente se quedó en blanco por un instante. La sensación de pánico volvió a invadirme. Me golpeé suavemente la cabeza, dudando. Bueno, yo te vi correr. Así que vine a alcanzarte. Sí, quería detenerlo, al ver la leve sonrisa en sus ojos. Suspiré aliviada y expliqué. Tuve un accidente de coche. Cuando desperté, perdí muchos recuerdos. No recuerdo cómo te llamas, pero ya que viniste hoy, significa que nosotros somos amigos, ¿verdad? ¿Puedes decirme tu nombre? ¿Cómo sabes que vine por ti?, me interrumpió con tono despreocupado. ¿Y si solo vine a comer gratis? Me quedé atónita. Por un momento no supe qué decir. De repente me sonrió. Hoy estás muy hermosa. Vuelve, no hagas que tu familia se preocupe. Seguí su mirada hacia atrás. Yo ya no tengo familia. Esos son los familiares de Makoto. Sentí que alguien me empujaba suavemente por la espalda. Él, medio en broma, me urgió. Vuelve, novia. Ya vienen a atraparte. Me giré y agarré su mano. Un pensamiento absurdo surgió en mi mente. Incliné ligeramente la cabeza y dije: llévame a escapar. Él se quedó un momento atónito, y luego estalló en carcajadas. Yo soy un cojo. ¿Cómo podría llevarte a escapar? No pude evitar reír, pero mi mirada se desvió hacia el final del pasillo, donde estaba una silla de ruedas de repuesto para los invitados. Capítulo 20. El viento silbaba junto a mis oídos. La persona en la silla de ruedas era muy ligera. Su voz también era muy ligera. Parecía que una ráfaga de viento podría llevárselo. Lucía, dijo de repente. Mucha gente nos está mirando. Apreté con fuerza los mangos de la silla y resoplé. Que miren, no todos los días se ve a una novia escapando de su boda. Él soltó una pequeña risa. Detente en la parada de autobús que está adelante. Asentí. Reduje la velocidad y me detuve frente al cartel de la parada, mirándolo levantarse de la silla de ruedas. Entonces me di cuenta, en ese clima de marzo o abril, solo llevaba una camisa blanca. No era extraño que sus manos estuvieran tan frías. No sé por qué, pero instintivamente quise abrazarlo. Él dio un paso atrás y levantó la mano para detenerme. No, soy un enfermo, no traigo buena suerte. Fruncí el ceño. ¿Estás enfermo? ¿Es grave? ¿Tomaste la medicina? Me miró con una sonrisa perezosa. Tranquila, estoy en tratamiento. Suspiré aliviada, de pie bajo el refugio de la parada. Me acerqué con cautela un pequeño paso hacia él. Por accidente, la punta de mis dedos tocó su mano. Realmente estaba muy fría. Tenía tantas ganas de abrazarlo. Aparté la mirada y me acerqué medio paso más. No esperamos mucho. Un autobús se detuvo frente a nosotros. Incliné la cabeza y pregunté: supongo que tomas este para volver a casa, ¿verdad? Él levantó una ceja, sorprendido. ¿Cómo lo sabes? Sonreí ligeramente y subí detrás de él al autobús. El conductor nos miró y dijo: sin tarjeta no pueden subir. Me quedé en una situación incómoda. Miré al hombre a mi lado y pregunté: ¿trajiste tarjeta?
Sacudió la cabeza suavemente, con expresión resignada. No, tampoco traje dinero en efectivo. ¿Y ahora qué hacemos? Apenas terminó de hablar. El conductor frunció el ceño. Si no tienen dinero, bájense. Con esa pinta cualquiera pensaría que están filmando una telenovela romántica. Ignoré el sarcasmo en su voz. Estaba a punto de quitarme los pendientes. En ese momento, una señora mayor se levantó. Dijo, conduzca. Señor, yo pagaré por ella. La miré agradecida, y le ofrecí los pendientes que acababa de quitarme. Muchas gracias. ¿Podría, por favor, pagar también por él? La señora se quedó un momento sorprendida, miró a mi lado, y suspiró. Empujó suavemente los pendientes de vuelta hacia mí. Está bien, te pago otro pasaje. Vayan a sentarse atrás. Asentí agradecida, tomé su mano, y lo llevé hacia el fondo del autobús. Nos sentamos en la última fila. Las luces de la ciudad pasaban entre claras y oscuras. La brisa primaveral agitaba suavemente las puntas de su cabello negro. Era tan hermoso, como una pintura. Lo miré durante mucho tiempo. Luego aparté lentamente la mirada. Dije, en realidad, hace muchos años que no tomo el autobús. Él giró la cabeza hacia mí y preguntó con una sonrisa, ¿cuándo fue la última vez que lo hiciste? Lo pensé un momento, y me sumergí en los recuerdos. Golpeé ligeramente mi mejilla con la punta de los dedos. Tal vez, hace 10 años. ¿Tanto tiempo? Sí. Sonreí suavemente. Recuerdo vagamente que cuando estaba en segundo año de secundaria, cada fin de semana tomaba un taxi hasta el lugar donde él trabajaba a tiempo parcial. Lo esperaba a que terminara su turno, y luego tomábamos juntos el último autobús de la noche. La persona a mi lado soltó una risa suave. ¿Quién era él? Me quedé paralizada. Sentí como si algo en mi corazón se abriera de repente. Sí, ¿quién era? Él preguntó. ¿Era importante para ti? Muy importante, respondí casi sin pensar. Dijo, entonces deberías recordarlo. Mi garganta se tensó sin motivo. Bajé la mirada y dije con dificultad, lo siento. Una punta de dedo fría tocó suavemente la esquina de mi ojo. Él dijo, yo lo perdono en su nombre. Levanté la mirada y me encontré con un par de ojos negros llenos de sonrisa. Él dijo, Lucía, tienes las pestañas muy largas. Capítulo 21. Cuando llegamos a su casa, se quedó de pie frente a la puerta sin entrar de inmediato, justo como yo. Tampoco quería decir palabras de despedida. La luz automática del pasillo se apagaba y volvía a encenderse. Encendía y volvía a apagarse. De repente habló. ¿Quieres entrar a sentarte un rato? Asentí de inmediato. Sí. Metió la mano en el bolsillo. Pero al segundo siguiente frunció el ceño. Vaya, no traje las llaves. Lo miré sin palabras. ¿No es una cerradura con contraseña? Oh, cierto. Sus cejas se relajaron. Pregunté, ¿recuerdas la contraseña? Sacudió la cabeza. No la recuerdo. ¿Por qué no pruebas con tu cumpleaños? Me quedé paralizada por un momento. Pero la picardía en sus ojos me atrajo. Seguí su indicación. Presioné uno por uno los números. 627. La puerta se abrió. Lo seguí lentamente hacia adentro. Una sensación de opresión indescriptible llenaba mi pecho. Pregunté con voz temblorosa, ¿por qué es mi cumpleaños? Él no respondió. Caminó hacia la mesa. Tomó un encendedor plateado muy delicado y lo lanzó suavemente en su mano. Dijo, esto me lo regaló alguien muy importante para mí. Luego me lo entregó. Ahora te lo doy a ti. Tómalo como. Sonrió levemente, como un regalo de bodas. Lo tomé. En el instante en que vi la inscripción grabada, mi corazón se contrajo bruscamente. Proteger a Jorge. Esas palabras las había grabado yo misma, letra por letra. Jorge. Él se llamaba Jorge. Una emoción indescriptible desgarró mi corazón. Mi mente se volvió caótica, como si me estuviera ahogando y no pudiera respirar. No podía ver claramente a la persona frente a mí. Con voz ronca y entrecortada murmuré, Jorge. Sí. ¿Cómo pude olvidarte? Él respondió, no importa. ¿Qué importa no habernos conocido antes? Si hoy nuestras almas se encuentran. Miré su sonrisa y fruncí el ceño con dolor. ¿De verdad no importa? ¿Por qué no importaría? ¿Cómo podría no importar? Pregunté, Jorge, ¿por qué me lo devuelves? Sonrió y dijo, porque me voy. Mi corazón se estremeció. Abrí los labios, pero no salió ningún sonido. Aterrada, extendí los brazos para abrazarlo.
Supliqué con voz temblorosa. Jorge, Jorge, Jorge. Alguien tiraba de mi brazo. Alguien intentaba separarme. Muchas voces hablaban. Un ruido caótico y estridente. Lo abracé con fuerza. Y caí de rodillas en el suelo. Él dijo, vuelve a casa. Tu familia ha venido a recogerte. Negué con la cabeza desesperadamente. Con voz ronca supliqué, pero yo no tengo familia. Jorge, ya no tengo familia. Solo te quiero a ti. Alguien intentó apartar mis manos. Alguien cubrió mis ojos. Alguien gritaba. Alguien preguntaba, pero nadie me respondía. ¿A dónde había ido Jorge? Capítulo 22. Me enviaron al hospital. Dijeron que estaba enferma, que tenía que tomar medicamentos, que necesitaba tratamiento. Pero yo lo tenía claro, no estaba enferma. Solo quería encontrar a Jorge. Le pregunté a muchas personas, a los médicos, a las enfermeras, a mis amigos, incluso a Alicia. Todos decían, no conocemos a Jorge. ¿Cómo que no? Respondía con una sonrisa amarga, una y otra vez. Ellos pensaban que mi enfermedad empeoraba. Querían encerrarme, inyectarme, hipnotizarme, obligarme a olvidar a Jorge. Yo escapé. Me escondí en aquella casa. Durante el día seguía saliendo a buscarlo. Por la noche volvía a casa y esperaba, esperando que regresara. Día tras día, año tras año. Un día regresé a casa bajo la nieve y el viento. Frente al espejo sacudí la nieve de las puntas de mi cabello. Pero descubrí que la escarcha blanca en mis sienes ya no podía borrarse. Miré a la persona en el espejo y solté una risa de burla hacia mí misma. Solo habían pasado 3 años. No me rendiría. Si este mundo no lo tenía, entonces iría a otro mundo. Finalmente, aquella fuerza que me controlaba apareció otra vez. Coloqué pastillas para dormir en mi boca una tras otra y pregunté, ¿a dónde fue Jorge? Esperé un momento. Respondió, Jorge murió. Solté una ligera risa y dije, ¿por qué borraron su existencia? Él mismo lo pidió. Bajé la mirada. Tras un momento de silencio, dije, voy a buscarlo. Aquella voz rió suavemente y dijo, si mueres, este mundo se reiniciará, y tú seguirás quedándote aquí. Levanté los ojos y dije, palabra por palabra, ¿reiniciar es algo tan sencillo? No sé cuánta energía se necesita para reiniciar una vez, pero ¿y si el número de reinicios es suficiente? Si la energía se agota y el mundo colapsa, ¿seguiré atrapada aquí? Permaneció en silencio durante mucho tiempo antes de decir, incluso si vas a su mundo, ¿cuáles son las probabilidades de que vuelvas a encontrarlo? Tragué la última pastilla, tiré el frasco vacío y sonreí. ¿Y si ocurre? Historia extra. En mi 9º intento de suicidio, volvió a aparecer. Dijo que quería hacer un trato conmigo. Yo trabajaría para él durante 10 años. Y él encontraría a alguien que ocupara mi lugar en este mundo. No lo escuché. Seguí caminando hacia lo profundo del mar. Entonces cambió las condiciones. 5 años más sobre las condiciones originales. Cuando termine el periodo de trabajo, te enviaré al mundo donde está él. Trato hecho. Después de convertirme en un sistema, aprovechando mi posición, pude ver a Jorge. Nació en una familia rica y feliz. Era el tercer hijo de la familia. Tenía un hermano mayor y una hermana mayor. Además de su padre y su madre, todos lo amaban mucho. Jorge seguía siendo muy bueno peleando, aunque en realidad, si no lo fuera, tampoco importaría. Yo lo ayudaría. Cada año, en su cumpleaños, Jorge pedía 3 deseos. Mis capacidades eran limitadas. Solo podía ayudarle a cumplir uno. Cuando tenía 10 años, Jorge deseó tener un cachorro. Al día siguiente salió de casa y encontró un labrador blanco. Ese día no llevaba puesto chaqueta, pero aún así le puso al perro el nombre de Chaqueta. Su madre sonrió y le preguntó por qué había elegido ese nombre. Él respondió con total seguridad, porque a Chaqueta le gusta Chaqueta. Nadie entendió lo que quería decir. Yo sí lo entendí. Observé cómo Jorge crecía poco a poco. 15 años. No fueron tan difíciles de soportar. Jorge fue admitido en la Universidad C. Y mi identidad actual también era la de una estudiante nueva de la Universidad C. El cielo de septiembre aún estaba lleno de sol. La sombra de los árboles era espesa. La multitud fluía sin parar. Entre todo el bullicio, encontré un lugar tranquilo. Él estaba de pie bajo un árbol, alto, esbelto, con una postura recta. En ese rostro de rasgos intensos, se veía una libertad despreocupada. Me acerqué lentamente, y me detuve a 3 pasos de distancia.
Una suave brisa pasó. Él se volvió, con una ligera curva en los labios. Aquella sonrisa leve, era como agua de nieve que escondía un rayo de sol, fluyendo por mis entrañas. Quizá porque lo miraba fijamente, levantó ligeramente una ceja, y caminó hacia mí. Un paso, 2 pasos, 3 pasos. Extendió la mano, con los ojos oscuros curvados en una sonrisa. Dijo: hola, compañera de clase, me llamo Jorge,